Mi nombre es Miriam Vargas y este es mi milagro. Después de habernos casado, junto con mi esposo, el anhelo de nuestro corazón era el tener un hijo. Y después de visitar algunos médicos, escuchamos algo no muy alentador. Nos decían que era súper complicado que yo quede embarazada, que tenía una serie de anomalías en mi útero, en las trompas, y realmente esta noticia no fue muy alentadora, fue difícil de asimilarla. Pero en medio de todas estas circunstancias, nuestra confianza, nuestra fe siempre estuvo en Dios. Y era a quien le orábamos, era a quien le pedía. Personalmente también le decía que Él conoce, decía: Dios, tú conoces el anhelo de mi corazón de ser mamá. Y así pasó el tiempo, me realizaron algunos tratamientos, en algunos casos daba resultado, pero en algún momento esto se detenía y fue una situación súper complicada. Gracias a Dios pasó algún tiempo y el médico nos dio al fin la gran noticia de que estaba esperando ya un bebé. Esto nos llenó de mucha alegría, comenzamos a hacer planes, en mi corazón no cabía esta idea tan maravillosa de ser mamá. Así comenzó mi embarazo. El médico nos dio también una noticia especial y dijo: vienen 2 bebés en camino. Pero desde el primer mes ya de gestación comencé a tener dificultades. Se me hinchaba muchísimo mi vientre, tenía dolores. El médico me explicaba que era un proceso difícil, que iba a ser difícil estos 9 meses de gestación. Al llegar ya, antes de cumplir los 3 meses de embarazo, perdí a un bebé, murió. Esta noticia fue súper devastadora. Nos llenó de mucha tristeza junto con mi esposo, mi familia, mis papis que estaban siempre ahí junto conmigo. Y el médico nos decía que por la situación tan difícil que venía en el embarazo, lo más seguro era que mi segundo bebé también muera y que no me haga muchas ilusiones, que esto iba a ser complicado y que él casi me aseguraba que mi bebé no nacería. A los 3 meses y medio tuve que hacer un reposo absoluto de más de un mes. No podía, el médico solo me decía que debo ir solo al baño y no más, no podía hacer nada más para sostenerle a mi bebé. En medio de todas estas circunstancias, no puedo negarlo, el miedo, el temor a perder, ese sentimiento de impotencia se apoderaba de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero siempre había una luz ahí que nos decía: no, el Señor está contigo, Dios está contigo, y si está en los planes de Él, ese bebé viene en camino. Entonces, con la bendición de Dios fui completando mes a mes mi periodo de gestación, hasta que llegaron ya el tiempo, me programaron una cesárea. Fue súper chévere saber que mi hijo lo iba a conocer ya en poquito tiempo. Se había programado para cierta fecha, pero en este proceso, desde la última visita o control médico que tuve, mi bebé, no sé por qué, pero él tomó otra posición dentro de mi vientre, y el médico me explicaba a su manera y me decía que mi pequeño se había puesto contra los huesos de mi cadera. Bueno, era una complicación interna que tuvo y tuvieron que apresurar mi cesárea. Cuando llegó el momento, mi esposo Patricio estuvo conmigo dentro del quirófano. Nació mi bebé y resulta que él no lloraba. Yo lo alcancé a ver y él estaba totalmente entre morado y negrito. Era como que alguien lo hubiese golpeado tanto. El Apgar de mi niño era muy bajo, las condiciones en las que llegó eran súper difíciles.
Y ahí en el quirófano, mi desesperación, yo le decía a mi esposo, no llora, porque yo sabía que él tenía que llorar, sabía el proceso, lo que venía cuando un niño nace. Y yo me desesperaba y mi esposo me decía, tranquila, todo está bien. Pero yo en mi corazón y lo que miraba no era alentador. Era difícil ver cómo mi bebé estaba rodeado de los médicos, había el pediatra, entraron más doctores, lo limpiaban, lo volteaban y mi bebé no lloraba. Hasta que en ese momento en mi corazón siempre estuvo, Dios, tú tienes el control. Si permitiste que él nazca, haz que llore. O sea, yo en mi mente decía, porque estaba bastante débil, le decía, haz que llore, no me lo quites ahora. Y gracias a él, en unos minutos, no sé cuánto pasó, pero en unos minutos mi pequeño comenzó a llorar. Comenzó como un gatito bebé, lloraba. Los médicos me decían que, ahí hablaron ya y me explicaron que él nació con una condición bastante difícil, pero que gracias a Dios, me dijo el médico, que es un amigo el que me atendió, él me decía, gracias a Dios está con vida. Pasaron los días, salí de la clínica y a los 4 días, bueno, el pediatra me explicó que iba a ser súper complicado también porque no entiendo por qué mi hijo no desarrolló el reflejo de succión. Esta situación de haber estado los últimos días dentro de mi vientre sin poder respirar, si cabe el término, el médico me explicaba que sus manitos, él nació en esta posición con sus manos. Y por más que él movía o intentaba hacer algo, él siempre volvía a esta posición. Entonces el pediatra me explicaba que esta condición iba a hacer que él sea un niño de pronto con una discapacidad, con alguna situación complicada en su desarrollo. Y que adicional a esto, al no desarrollar su reflejo de succión, iba a ser difícil su alimentación, iba a ser un proceso duro. Salimos de la clínica y a los 4 días tuve que internarlo nuevamente porque no se alimentaba. En medio de esta situación difícil, Dios puso ángeles ahí que me sostenían. Estaba mi esposo, estaba mi mami, estaban compañeras de trabajo y en medio de estas compañeras una persona que ya está en la presencia de Dios, ya era una persona adulta, la conocíamos como Mamá Ligia y ella me ayudó en todo este proceso y a mi hijo le intentábamos dar de la leche por todos los medios, con gotero, compraba infinidad de biberones, a ver cuál se adaptaba. Pero a los 4 días me dijeron que ya no, que era imposible que mi pequeño Benjamín siga con vida porque sus condiciones eran difíciles. Y nuevamente ahí, en medio de esta situación, de estas noticias difíciles, doblamos rodillas con mi esposo y dijimos, te creemos, Dios, está en tus manos la vida de mi hijo. En esos momentos recordaba que cuando ya perdí a mi primer bebé a los 3 meses y algo y se me iba también el segundo, pensé que lo mejor era hacer un pacto con Dios y yo lo hice. Y le dije, Señor, si tú permites que mi bebé nazca, y yo me acordaba de esto en la clínica, en el hospital Vos Andes, donde estaba ya con mi bebé muriéndose otra vez. Y yo le dije, Señor, yo me acuerdo que cuando estaba de 3 meses y algo de embarazo, te hice una promesa, te entregué a mi hijo y ahora nuevamente lo hago. Él va a ser tu siervo, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo te lo entrego porque él va a ser tu siervo, él va a servirte. Y hubo esa tarde, aún recuerdo, había lluvia, se inundó la capital. Fue en esa tarde cuando yo tenía a mi bebé aquí en el Vos Andes, una situación caótica, no llegaba el neuropediatra, habían situaciones difíciles, pero en medio de eso llegó un médico que tuvo una actitud de decirme, no se preocupe, él está con vida.
y entiéndalo, él no va a comer porque es como que antes de nacer alguien le dio un montón de golpes, una paliza, él está tan débil que ni siquiera él va a querer comer como un niño normal y este va a ser un proceso difícil, pero no imposible. Y me dio en medio de todo una nueva luz también este médico. Y dije, sí, va a ser difícil, pero ahí vamos a estar para apoyarle a mi pequeño. Han pasado de esto que les cuento, ha pasado ya este abril, él cumple 14 años. Y todas las cosas, las limitaciones que los médicos me dijeron que iba a tener los primeros problemas en su etapa escolar, que sus neuronas fueron también afectadas cuando él nació, esta posición de sus manos, me hablaron de su motricidad fina, que de pronto no iba a poder escribir bien, que iba a tener infinidades de cosas que iban a limitar su desarrollo. Pero con la bendición de Dios y su gran poder, nada de eso se hizo realidad. Hoy Benji va a cumplir 14 años, nos ha dado satisfacciones inmensas, porque primero tiene un corazón de oro. Es un chico sano, es un chico que desde pequeñito creció y conoce de Dios, conoce que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que por sobre todas las cosas está su voluntad. Ahora Él nos dio la satisfacción en los primeros años de ser el primero de su clase. Es un chico inteligente, es un chico que tiene una habilidad con sus manos increíble también. Es un gran deportista, le apasiona el fútbol. Su sueño es llegar a ser un futbolista reconocido a nivel nacional e internacional. Y hemos podido ver su desarrollo. Y gracias a Dios ha sido un chico normal. Nada de lo que los médicos avisoraban, nada de lo que los médicos decían que iba a pasar con mi hijo se dio, porque él y nosotros amamos a un Dios real. Porque para mí, el verlo servir aquí en IBF hace unas semanas fue lo más grande, porque el tiempo de Dios es perfecto. El verlo con una cámara o dirigiendo, monitoreando las luces en el servicio, a mí me llenó de gozo porque Dios ha sido bueno y fiel en nuestras vidas. No sé qué venga de aquí para Benjamín, pero creo que son cosas grandes. Y luego de eso llegó mi segunda bendición. Sin pensarlo, sin pensar que venía un segundo milagro, sin ninguna complicación, en 5 años después de que nació mi primer bebé, me enteré que estaba ya de 3 meses de gestación de mi segunda princesa, mi segundo milagro. Y llegó mi pequeña Arelis, sin complicaciones, pero aquí hay algo también donde Dios obró. En algún momento dudábamos del sexo de mi segundo bebé, porque por un lado decíamos era una niña y mi corazón dice que es niña, mi esposo decía no, seguro que es un varón. Y ahí vino también la parte nuevamente de Dios. Yo estoy al frente de una institución educativa y cierto día llegó un padre de familia que era pastor también, por una situación súper ajena a la situación personal. Y cuando hablábamos, él me miró en medio del diálogo que tuvimos de una situación muy personal ya de parte de él. Él me dice, varona de Dios, ¿por qué tienes miedo? Me dice así. Y fueron unas palabras que yo decía, ¿por qué me dice esto? ¿Qué pasó? Entonces me dice, mira, dice, esto pasó antesito del embarazo de mi segundo milagro. Me dice, varona, no tengas miedo. Dice, Dios va a responder el anhelo de tu corazón. Y vas a tener, dice, una princesa de Dios. Y yo escuchaba y no lo creía. O sea, yo decía, no estoy anhelando. En el fondo sabía que sí, pero en la práctica decía, no, tal vez eso no pasa.
Pero él me dijo, me decía, no sé en qué tiempo, no sé qué en el momento, pero sé que Dios va a cumplir ese anhelo de tu corazón. Y vendrá una princesa. Y oró por mí en mi oficina, en la parte tan formal de una oficina, tan fría hasta cierto punto. Y oró por mí, oró, y él dijo que el anhelo de mi corazón, Dios lo va a cumplir. Y miren, pasaron creo que 2 años de eso, y a los 5 años de diferencia que tiene mi hijo, Arelis estaba ya en mi vientre de 3 meses. Y gracias a Dios tuve un embarazo de quinceañera, sin ninguna complicación, sin ninguna situación difícil. Llegó también mi pequeña, y así es como Dios cumplió el anhelo de nuestro corazón como papás. Tenemos una pareja hermosa de hijos, con una diferencia de 5 años. La tarea está todavía larga, pero sabemos que así como Dios nos sostuvo en todos estos tiempos difíciles, luego nos bendijo con esta pequeña, y ha sido la mejor de las experiencias. Servirle a Dios, creerle a Él, y saber que si nosotros sembramos en todo momento la palabra de Dios, Él es fiel, y también esa recompensa viene para nuestros hijos, como dice el pastor, para las siguientes generaciones. Un abrazo a todos y gracias por que hoy pude compartir mi milagro.